Bendiciones, hermanos. Para mí es un gusto nuevamente estar junto a ustedes, junto a tu familia, ahí en tu living, en tu casa, en este tiempo donde hemos decidido adorar y alabar al Señor y que nuestros hogares sea un lugar donde el Espíritu del Señor repose sobre nuestras vidas, seamos tratados, seamos sanados, seamos libertados y alcancemos todo lo que Dios tiene para nosotros. Y yo quiero compartir contigo un versículo que está en Hebreos, en el capítulo 4 y en el verso 14 al 16. Dice así: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia para que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Este es un versículo que en estos días yo creo que es clave para nosotros, porque cuando dice el apóstol, aferrémonos a lo que creemos. Es necesario que en este tiempo estemos afirmados en lo que creemos, estemos sobre la roca, estemos sobre la palabra que nos edifica, sobre lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Él nos salvó, Él perdonó nuestros pecados. Él es ese sumo sacerdote que se sentó a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Pero en este día yo quiero que afirmemos lo que creemos. Creemos que Cristo en la cruz derramó su vida por nosotros, como dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra vez esta necesidad de creer en Él, de aferrarnos a Él. Tenemos que traer a nuestra vida, a nuestra memoria, todo, a nuestro corazón, todo lo que el Señor ha hablado acerca de nosotros y aferrarnos a lo que creemos de Él. La Biblia dice en Apocalipsis 1:6 que Él nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. O sea, si nosotros miramos un poquito el Antiguo Testamento, encontramos que muchos reyes hicieron lo bueno delante del Señor y tuvieron éxito en todos sus caminos y quedó registrado en el libro de Crónicas, en el libro de Reyes. Pero también encontramos que algunos reyes anduvieron de acuerdo a sus propios caminos y hicieron lo malo delante del Señor y su reinado no prosperó. Vamos al Nuevo Testamento, el Señor nos dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes, o sea, tenemos que conjugar estas dos acciones. Por un lado, reinar, gobernar, quiere decir tener dominio, decretar diseños de Dios sobre nuestras vidas y funcionar en una esfera de gobierno, que primeramente empezamos gobernando lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, empezamos a gobernar lo que está a nuestro alrededor, pero por sobre todas las cosas empezamos desde adentro. ¿Por qué digo desde adentro? Porque los reyes que hicieron lo bueno delante del Señor, dice que caminaron conforme al corazón de David, dice que tuvieron éxito en todo y agradaron al Señor. Y una de las cosas que hacían los reyes en la antigüedad cuando agradaban al Señor era que ordenaban que se levantara el pueblo a alabar y adorar a Dios. Empezaban a ordenar lo que habían dejado de hacer, de traer su adoración a Dios, no solo ofreciendo sacrificios, sino que la alabanza, la adoración tenía que ser un continuo en el templo del Señor. Y los que, quiero hacerte un paréntesis, los que eran sacerdotes era la tribu de Leví, el tercer hijo de Jacob, y ellos estaban encargados de levantar la adoración a Dios y de hacer todo lo que correspondía al sacerdocio.
Ellos recibían las ofrendas, ellos hacían los sacrificios, ellos eran los encargados de la adoración, de la alabanza al Señor, los salmos de David, ellos los cantaban de continuo en el templo, pero hubo algunas cosas que pasaron muchas veces en el templo, donde los sacerdotes tuvieron que ejercer, digamos, su profesión desde primero lo íntimo, porque dice la Biblia que los reyes, por ejemplo, lo encontrás en 2 de Crónicas 29, donde Ezequías ordena que los sacerdotes se purifiquen, se santifiquen, porque van a tener que hacer una tarea ardua. Y entonces empiezan primero por lo personal, a organizarse, a ordenarse, a limpiarse, a santificarse. Y si lees el capítulo te vas a encontrar que hicieron estos 7 días y luego tuvieron que hacer otros 7 días nuevamente de purificación, porque tuvieron que limpiar el templo. Tuvieron que limpiar ese lugar de adoración donde había sido profanado, donde habían sacado las cosas que estaban para la alabanza y la adoración de nuestro Dios, para hacer los ritos de sacrificio. Habían sido muchas veces, no solo estaban sucios, abandonados, sino que muchas veces habían sido quemados, habían sido destruidos por el enemigo, y entonces ellos tuvieron que hacer esa orden, digamos, esa tarea que había dado el rey Ezequías. Y entonces, después que hicieron todo eso, el rey Ezequías tenía en su mente, había decretado que se tenían que levantar la adoración a nuestro Dios. Y entonces los sacerdotes cumplen esa función tan importante en su reinado, pero dice la Biblia que después que hacen todo esto, y el rey ofrece sus sacrificios, el mismo pueblo se vuelve a Dios y empiezan a traer para ofrecer sacrificios a Dios y traer sus ofrendas al Señor. Y dice que era tanto el trabajo que tenían los sacerdotes. Y hubo algunos versículos que me llamaron la atención, porque dice que algunos sacerdotes no se purificaron, no se santificaron. Entonces algunos que estaban encargados de otras tareas que les correspondía a la tribu de Leví, tuvieron que ayudar a hacer los sacrificios, porque había sacerdotes que no se habían santificado. Yo creo que en este tiempo, que es un tiempo donde nos miramos para adentro, donde nos salen muchas cosas, nos damos cuenta que para ejercer lo que creemos, para manifestar al Dios que adoramos, tenemos que hacer algunas reformas como lo hizo Ezequías. Tenemos que decidir y persistir en la idea de limpiarnos y de consagrarnos para Dios. De todo lo que hacemos en nuestra casa, en lo secreto, en lo público, es para alabanza y adoración de nuestro Dios. Por eso, como en la antigüedad los sacerdotes que estaban encargados de la tarea de limpiar el templo, dice que tardaron 8 días. ¿Por qué? Porque había muchas cosas para limpiar. Yo, que como mujer y como algunas que me están escuchando, saben que a veces limpiamos a la mañana y a la tarde tenemos que volver a limpiar. Y me llevó a mí a pensar que muchas veces en nuestro corazón hay cosas que nosotros las damos por entendidas, pero tenemos que santificarnos y consagrarnos. Por ejemplo, cada uno de nosotros sabe cómo vino al Señor, cómo tuvo ese encuentro con Dios y de las cosas que Dios te libertó. Pero si, por ejemplo, en tu vida, digamos, hubo el tema del robo, tú tienes que decidir una vez más, consagrándote a Dios, diciendo: yo nunca más voy a volver a hacer lo que ofende al Señor. Los que tenían problemas sexuales o de perversiones, de otras cosas, también tienen que decidir eso. Los que tenían problemas con la mentira, con el engaño, con vivir una vida, por un lado con la boca se dice una cosa, pero con el corazón se está pensando otra, tenemos que decidir de todo corazón una y otra vez consagrarnos a Dios, limpiarnos de todas nuestras inmundicias, de toda esa manera de vivir que nosotros recibimos de acuerdo a cómo funciona el mundo, cómo funciona el sistema del mundo, sino nosotros consagrarnos y buscar adorar a Dios,
con un corazón sincero, puro. La Biblia dice en San Juan que los adoradores que busca el Padre son hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Tu espíritu se conecta con el Padre, pero tú tienes que tener la verdad eterna. Por eso este versículo que dice que tenemos que aferrarnos a lo que creemos. Creemos en ese amor inmerecido de Dios sobre nuestras vidas, pero tenemos que aprender a funcionar como reyes y sacerdotes. Quiero recalcarte una vez más, el rey tenía la función y tenía una unción de dominio. Él gobernaba sobre su territorio asignado, y no solo sobre su territorio, sino sobre todas las cosas que estaban en su territorio, sobre las familias, ejercer autoridad. Tenía la unción también de decretar. Decretaba algo y se tenía que cumplir. Decretaba, por ejemplo, vamos a hacer la Pascua, decía. Y aunque pasó el tiempo de la Pascua, la vamos a hacer porque nos vamos a preparar. Y eso, había cosas que a Dios le agradaban, porque el rey hacía cosas que le agradaban a Dios, y Dios se agradaba de esa acción que tomaba el rey, y entonces todo el pueblo se volvía a Dios. Nosotros no vivimos en el viejo pacto, vivimos en el nuevo pacto, pero tenemos que aprender a desarrollar esta unción de dominio para decretar y establecer el diseño de Dios sobre nuestras vidas. Tú naciste en pecado, tú viviste sin Dios, hiciste cosas que no le agradaron a Dios, pero desde el mismo momento que el Señor te llamó, Él dijo, eres nueva criatura. La sangre de Cristo te limpió de todos tus pecados, y tú tienes que funcionar ahora en el nombre de Jesús, decretando, nunca más me voy a someter al pecado, nunca más voy a vivir bajo el diseño de pecado, sino que voy a vivir como un rey libre para adorar y alabar a nuestro Dios. Levantar esa adoración, esa alabanza pura, genuina, que eso le agrada a Dios. Los reyes que hicieron esto, si tú te tomas el trabajo de leer, por lo menos algunos reyes, como en el capítulo 26 hasta el capítulo 29 en adelante de Segunda de Crónica, te vas a dar cuenta que los que levantaron la adoración, la alabanza a Dios, esos reyes tuvieron éxito. No solo tuvieron que matar, digamos, lo que no le agradaba a Dios, sino que sacaron esas estatuas, sacaron esos lugares donde se levantaba adoración a dioses falsos, sino que ellos decidieron adorar a Dios y levantar el sacerdocio para que estableciera la adoración y la alabanza a Dios. Y tuvieron éxito en todo lo que emprendían. Yo creo que en este tiempo nosotros tenemos que conjugar estas dos acciones. Por un lado, ser reyes y sacerdotes. Y por otro lado, tenemos que aprender a funcionar en esto que el Señor ha puesto para nosotros. Dice Apocalipsis que Él nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Él nos amó, perdonó nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Tenemos que desarrollar esa unción de gobierno, de dominio. En el nombre de Jesús, despiértate a esa unción. Dice la palabra del Señor, que a los que nosotros le perdonemos los pecados les serán perdonados. La verdad que uno a veces lee la palabra y se queda con algunas cosas, porque en ese momento de necesidad o situación personal que uno está pasando, te afectan. Entonces dice, esta palabra es para mí. Pero yo quiero que tú empieces a desarrollar esa identidad que tienes como hijo de Dios. Esa unción que tienes como un rey, como una reina, esa unción para funcionar como sacerdote del Señor. Dice, a quienes les perdonen los pecados, les serán perdonados, pero a quienes tú no les perdones, no les serán perdonados. La Biblia dice en Mateo 16, 19, que lo que nosotros permitimos,
va a ser. Lo que nosotros no permitimos no va a ser. O sea, hay una unción de gobierno y una unción de sacerdocio en la cual nosotros tenemos que funcionar. Por eso este tiempo es clave para nosotros. Dios estableció desde los cielos que en este tiempo nosotros buscáramos al Señor con todo nuestro corazón. Pero no solo lo queremos buscar para que pasen los días, para que se termine la cuarentena. El mundo nunca más va a volver a ser igual desde antes que empezara esta cuarentena. Pero para nosotros va a ser un tiempo diferente, porque el Espíritu de Dios va a ministrarnos y va a enseñarnos a funcionar como reyes y sacerdotes. Nosotros tenemos que declarar lo que queremos ver en nuestra interior. Los que todavía tienen esos fantasmas, digo yo, o esas cosas que se levantan del pasado, tienes el poder de decir, enmudece a tu pasado, a ese espíritu que te acusa, a ese espíritu que te condena. Tienes el poder de decir, te reprendo en el nombre de Jesús. Pero también tienes la unción para saber que el sumo sacerdote, como dice aquí en Hebreos, se entregó por nosotros, porque Él no sufrió todo lo que nosotros sufrimos, pero Él lo hizo sin pecado. Por eso Él tiene el poder de socorrernos. Por eso toda debilidad, toda situación la podemos poner delante del Señor. Y esas son las cosas que nosotros creemos. Creemos en un Dios de amor, creemos en un Dios de poder, pero también, como dijo Jesús, a mi Padre me dio un reino y ese reino yo se los he dado a ustedes. Y en ese reino nos queremos mover como somos, reyes y sacerdotes, y funcionar y declarar bendición, declarar paz. Y en el nombre de Jesús te pido que te levantes ahí donde tú estás y empieces a decretar que hay liberación sobre nuestro territorio, a que hay bendición, que vamos a tener las mejores cosechas, que en este tiempo se van a manifestar lo que Dios ha dicho acerca de la pampa, un vientre profético. Una generación se va a levantar. No somos huesos secos, no somos gente olvidada, somos gente de propósito que nacimos para afectar este territorio. Así que levántate con esa unción de rey, con esa unción de sacerdote y establece el reino en tu casa. Establécete en el reino. Mira, antiguamente el rey llamaba a alguien y lo que él decía, eso se hacía. Si no recuerda lo que pasó con Mardoqueo, había un enemigo, pero el rey lo mandó a llamar y le puso vestiduras reales y lo hizo pasear y le rindieron honores porque el rey estableció. Yo quiero decirte en este día que Dios te ha establecido en su reino no para el fracaso. Dios te ha establecido en su reino para que tú uses tu boca, tu lengua a declarar las maravillas de Dios. Y en esas maravillas te vas a mover y en esas maravillas vas a funcionar y en esas maravillas que Dios vas a declarar se va a ver lo que Dios ha establecido para tu casa, para tu tiempo. No tengas miedo, no tengas temor. Avergüenza al enemigo. Levántate como un varón, como una mujer valiente, como un guerrero, como una guerrera que eres. Levántate a creerle al Señor y aférrate a su palabra. Mira, días atrás el apóstol nos dijo que no es con nuestra fuerza, no es con nuestra espada, no es con nuestra sabiduría, no es con lo que tenemos a mano, no es con lo que tenemos en el bolsillo, no es con lo que nosotros sabemos, es con su Santo Espíritu. Como te estaba diciendo, que tenemos que funcionar en esta unción de reyes y sacerdotes. Y me recuerdo que un rey que es avasallado por sus enemigos y es muerto por sus enemigos, pero un sacerdote esconde en el templo a uno de sus hijos y lo prepara para que en un momento él sea rey. Y ese niño, que era muy pequeño, pero en su momento tuvo que reinar. Y dice que estaba tan conectado con su sacerdote que no solo le había salvado la vida, sino que lo había mentoreado para que él tuviera
éxito en su reinado. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros con nuestros hijos. No solamente hablar de algunas cosas que nos pasaron en la vida, cómo Dios nos salvó, cómo Dios nos acompañó, cómo Dios nos habló, cómo Dios nos levantó, sino tenemos que mentorearlos para que en su momento ellos puedan ejercer un reinado de poder, puedan ejercer un reinado donde muestren el amor y la fidelidad de nuestro Dios. Y ser un sacerdote en la casa no es una tarea fácil. ¿Por qué? Porque nuestros hijos, nuestro esposo o el esposo puede decir mi esposa, como que conocen todo de nosotros. Y es tan difícil a veces decir algunas cosas o hacernos entender lo que nosotros queremos decir. Pero el sacerdote tenía la función de interceder. Jesús es el sumo sacerdote que hoy intercede por nosotros. Por eso quiero hablarles a los papás que tienen a sus hijos en drogas, en vicios. Tienes que creer, tienes que saber que tu oración de intercesor no va a ser en vana, sino que Dios la va a tomar, porque Él no quiere que ninguno se pierda. Tú tienes que pararte en esa unción de rey, de sacerdote y establecer el reino sobre tu casa. Como lo dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Tú eres una autoridad en tu casa. Por eso, todo varón que se da cuenta del sacerdocio que carga, esa palabra tiene una autoridad tremenda. Uno, reconocer los errores no es debilidad. Reconocer los errores te trae bien, te sana adentro y sana tu casa, sana tu familia. Así que reconoce, tú que funcionas como un sacerdote, como un rey en tu casa, reconoce tus errores, reconoce tus fallas, porque el Señor se va a glorificar, porque Él no quiere que ninguno se pierda. Y establece el gobierno de Dios en tu casa. Nosotros no nacimos para la desgracia, no nacimos para ser huesos secos, gente que habla de Dios y no experimenta el favor de Dios. Nosotros somos gente de Dios, gente que puede manifestar la gloria de Dios en este tiempo. Pero una de las cosas que tenemos que hacer es lo que dice Hebreos, lo que leí al principio, aferrándonos a lo que creemos. Creemos en un Dios que nos ha puesto en nosotros una palabra de bendición, no solo para nosotros, sino para nuestra casa, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos, y hasta donde el Señor quiera llevarnos, porque su palabra, las buenas nuevas van a ser predicadas hasta lo último de la tierra. Así que cada persona que se cruce en tu camino, cada familia, tu vecino, tu amigo, háblale de este Dios grande y poderoso que te llama a un reino para que tú ejerzas autoridad, para que tú ejerzas el dominio que Dios ha puesto en tu vida. Yo quiero bendecirte en este día y quiero pedirte que abras tu corazón al Señor, porque cuando escuchamos, a mí me pasó, que cuando me doy cuenta de lo que el Señor me dice, que Él nos puso en su reino para ser reyes y sacerdotes. A veces uno carga la mochila del pasado, a veces uno carga los fracasos, a veces uno carga las cosas que todavía no hemos visto, pero dice el Señor que somos bienaventurados si creemos, aún sin haber visto. Y dice su palabra que cosa que ojo no vio, ni ha subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios preparó para los que le aman, para los que se aferran a su palabra, para los que se aferran a esta fe. Así que ahí donde estás, abre tu corazón y dile al Señor, aquí estoy. No tengo nada que ocultarte. Tú conoces mis miedos, tú conoces mis límites, tú sabes de las cosas que he vivido, tú sabes de los temores que me asaltan, pero en esta hora, Señor, me paro en este lugar, me paro en esta casa, me paro como hijo tuyo o como hija tuya para establecer tu reino, para cumplir tu propósito, para ir más allá hasta donde tú me quieras llevar. Y vas a ver la gloria de Dios. A vos que estás atribulado por tus finanzas, porque no has podido trabajar, porque hay un montón de cosas que se levantan contra tu vida,
Créele al Señor. La palabra del Señor dice, el salmista lo escribió, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. Tú lo vas a ver con tus ojos, porque si el rey David lo pudo escribir, tú lo puedes experimentar. No he visto justo desamparado ni que su simiente mendigue pan. Créele al Señor, para Él nada es imposible, nada es imposible. Yo que he estado meditando en la palabra y he visto la historia de algunos reyes. Mire, algunos reyes tomaron decisiones e hicieron gastos. Y el Señor le dijo, yo te puedo dar mucho más de lo que tú invertiste. Así que créele al Señor, honra al Señor con tus bienes, adora al Señor con tu boca, levanta en tu casa la adoración por las madrugadas, en el lugar que tú y en el momento que puedas, levanta tu adoración. Cuando vaya alguien a visitarte, haz una oración de bendición, porque todo lo que tú bendices va a ser bendecido. Así que te bendigo y espero que ejerzas la unción de rey y de sacerdote que cargas. En el nombre de Jesús te bendigo.